Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde desentrañamos los misterios, los chismes y todo lo que ocurre en el apasionante mundo de las series turcas. Y estoy aquí para hablar de uno de los temas que más controversia y curiosidad ha generado en los últimos tiempos, la vida amorosa, la vida sentimental, el drama de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de especulaciones, rumores, fotos, entrevistas, y por supuesto, en la verdad que se esconde detrás del título que lo dice todo: Kerem se va con su nueva novia. El final de Hande y Kerem. La verdad revelada. ¿Están listos para este viaje? ¿Están preparados para descubrir qué pasó realmente? Antes de empezar, quiero darles las gracias a todos por estar aquí, por su apoyo constante y por ser parte de esta comunidad. Si aún no lo han hecho, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Así se mantienen al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, y por supuesto del drama de Hande y Kerem. Es gratis y me ayudan un montón. Bueno, empecemos con el meollo del asunto. Para aquellos que no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, y todavía son, dos de las estrellas más brillantes de la escena turca. Se conocieron en el set de la serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, respectivamente. La química entre ellos era innegable, y no tardó mucho en que el romance de la pantalla pasara a la vida real. Y vaya que lo hizo. La relación de Hande y Kerem fue un bombazo. Los fans enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, comentarios y era la pareja perfecta, la pareja soñada. Los veíamos juntos en todos lados, en eventos, en viajes, compartiendo momentos íntimos en sus redes sociales. Todo era idílico, o eso parecía. La magia de Eda y Serkan se trasladó al mundo real, y sus seguidores celebraron cada momento juntos, cada gesto de cariño, cada mirada cómplice. Era como si la fantasía de la serie se materializara, brindando a los fans una dosis extra de alegría y esperanza en el amor. La serie, por supuesto, contribuyó a esta euforia. Love is in the Air se convirtió en un fenómeno global, y la historia de amor de Eda y Serkan conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Hande y Kerem era el motor de la serie, y su conexión traspasaba la pantalla, generando una conexión profunda con el público. Los fans se identificaban con sus personajes, se emocionaban con sus triunfos y sufrían con sus obstáculos. La serie se convirtió en un refugio, un escape de la realidad, y la relación de Hande y Kerem, en la promesa de un amor verdadero. La primera vez que comenzaron a circular rumores sobre una posible separación fue un shock para todos. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? Las especulaciones se dispararon. Se hablaba de agendas apretadas, de incompatibilidad, de presiones mediáticas. En ese momento, la mayoría de nosotros pensamos que eran solo rumores, que era una tormenta pasajera, que pronto se solucionaría. Pero no fue así. La confirmación de la ruptura llegó como un mazazo. Los medios turcos se hicieron eco de la noticia, y las portadas de las revistas del corazón se llenaron de titulares sobre la separación de Hande y Kerem. Fue un momento triste para los fans, que veían cómo su pareja favorita se desvanecía. El sueño se rompía en mil pedazos, y la desilusión se apoderaba de muchos corazones. ¿Cómo podía ser que el amor que parecía tan fuerte se desvaneciera de esta manera? ¿Qué había fallado? Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Cuáles fueron las causas de esta separación? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es que probablemente nunca la sepamos del todo. Las versiones oficiales, las declaraciones, las entrevistas, todo eso puede ser una cortina de humo, una forma de proteger la intimidad de los involucrados y de evitar el escándalo. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A lo largo de los meses, se han ido filtrando informaciones, rumores y supuestas verdades sobre lo que sucedió. La versión oficial, por supuesto, es que la separación fue amistosa, que ambos decidieron tomar caminos separados. Pero, ¿realmente creemos eso? ¿Es posible que dos personas que se amaron tanto, que compartieron momentos tan especiales, simplemente decidan separarse sin más? Uno de los rumores más fuertes que circuló fue sobre la posible presencia de una tercera persona. Se hablaba de una nueva novia de Kerem, que había aparecido en su vida. Y es precisamente este rumor el que nos lleva al título de nuestro vídeo: Kerem se va con su nueva novia. ¿Quién es esta misteriosa mujer?
¿Es cierto que Kerem ya estaba con otra persona mientras aún estaba con Hande? Las fuentes de información sobre este tema son variadas y a veces contradictorias. Algunos medios de comunicación afirmaron que la supuesta nueva novia de Kerem era una actriz turca, pero otros descartaron esta información. La prensa del corazón, siempre ávida de noticias jugosas, especuló con nombres y posibles romances. Se barajaron nombres de actrices, modelos e incluso personas que no pertenecían al mundo del espectáculo. La especulación, la conjetura y la rumorología se apoderaron de la situación, alimentando la curiosidad de los fans y generando un torbellino de información confusa. También se habló de una persona que no pertenece al mundo del espectáculo. Es decir, una persona con la que Kerem podría sentirse más a gusto, más libre. Esta idea resonó en muchos, ya que la vida pública de una celebridad puede ser agotadora, llena de presiones y expectativas. La posibilidad de encontrar el amor en alguien fuera de la industria del entretenimiento, en alguien que comprendiera sus necesidades y le ofreciera un espacio de intimidad y autenticidad, parecía una opción plausible. La información sobre quién es esta persona no se ha confirmado, aunque sí se han visto fotos de Kerem con otras mujeres. Estas imágenes, captadas por los paparazzi, alimentaron aún más los rumores y las especulaciones, pero no revelaron la identidad de la misteriosa mujer. Otro de los rumores que circuló, y que aún resuena, es sobre las presiones que enfrentaba la pareja por parte de los medios y de los fans. Ser una pareja tan expuesta con tanta atención mediática puede ser muy difícil. La presión de las expectativas, de las exigencias, de los rumores, todo eso puede pasar factura. La falta de privacidad, el acoso de los paparazzi, todo eso puede afectar a la relación. Imaginemos la situación, cada paso, cada gesto, cada mirada son analizados, comentados y juzgados. Los paparazzi acechan, buscando la foto perfecta para la portada. Las redes sociales se inundan de comentarios positivos y negativos. Los fans, con sus expectativas y deseos, ejercen una presión constante. La vida personal se convierte en un espectáculo y la intimidad, en una mercancía. Esta situación, sin duda, puede generar tensiones, desgastar la relación y dificultar la conexión emocional. Por supuesto, también se habló de diferencias de opinión y de incompatibilidad. Hande y Kerem son dos personas muy diferentes, con intereses y prioridades distintas. A veces, por mucho que se quieran, la compatibilidad no es suficiente. Quizás después de un tiempo se dieron cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro, o de que sus proyectos vitales no coincidían. La vida, al fin y al cabo, es un viaje y a veces en ese viaje los caminos se separan. Las personas cambian, evolucionan y sus prioridades se modifican. Lo que en un momento fue perfecto puede dejar de serlo. Las diferencias de personalidad, los intereses divergentes, los proyectos vitales distintos, todo eso puede generar conflictos y desgastar la relación. La compatibilidad, aunque importante, no es una garantía de felicidad eterna. El amor, a veces, no es suficiente para superar las diferencias y mantener la llama encendida. Y llegamos a un punto crucial: ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás del final de Hande y Kerem? La realidad es que probablemente nunca sepamos la verdad completa. Los protagonistas no han hablado abiertamente sobre las causas de su separación, y es muy probable que nunca lo hagan. Es su vida privada, y tienen todo el derecho a protegerla. La privacidad es un derecho fundamental, y las celebridades también tienen derecho a proteger su intimidad. El acoso mediático, la intromisión constante, la presión por revelar detalles de sus vidas personales, todo eso puede ser muy dañino. La decisión de Hande y Kerem de no hablar abiertamente sobre su separación es comprensible y respetable. Es su forma de protegerse, de preservar su intimidad y de sanar sus heridas. Sin embargo, podemos analizar la información disponible, las declaraciones, las fotos, las redes sociales y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Lo que sí podemos decir con certeza es que la relación de Hande y Kerem fue intensa, apasionada y muy pública. Y que su ruptura, sin duda, dejó una huella en los corazones de sus fans. Entonces, ¿qué pasó con Kerem? ¿Se va con su nueva novia? Parece que efectivamente Kerem ha rehecho su vida. Si bien no está confirmado al 100%, las fotos y los rumores apuntan a que está saliendo con alguien. ¿Es esta persona la causa de la separación con Hande? Tal vez, pero eso solo lo saben ellos. Lo importante es que cada uno de ellos ha seguido su camino, y ahora están concentrados en sus carreras y en sus nuevas vidas.
La vida sigue y el tiempo cura las heridas. Hande y Kerem, dos seres humanos con sus propios sueños, aspiraciones y anhelos, han seguido adelante. Se han enfocado en sus carreras, en sus proyectos personales y en construir nuevas vidas. El dolor de la separación, la decepción y la tristeza han dado paso a la esperanza, al optimismo y a la búsqueda de la felicidad. Hande, por su parte, también parece estar enfocada en su trabajo y en sus proyectos. Sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía, y su futuro profesional es prometedor. Se le ha visto interactuando con otras personas, y parece que está disfrutando de su soltería. Su sonrisa, su energía y su brillo han regresado a su vida. En resumen, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor, desamor, fama y misterio. Una historia que nos ha mantenido pegados a la pantalla, a las redes sociales y a los medios de comunicación. Aunque la verdad definitiva sobre lo que ocurrió probablemente nunca la sepamos, lo cierto es que su relación fue un fenómeno social, y su separación, un momento que todos recordaremos. Ahora, para terminar, quiero recapitular los puntos más importantes que hemos tratado hoy. Hemos hablado de la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de cómo se conocieron, de cómo se enamoraron y de cómo su romance cautivó al mundo. Hemos analizado los rumores sobre su separación, desde la posible presencia de una tercera persona hasta las presiones mediáticas y las diferencias de opinión. Hemos hablado sobre la nueva vida de Kerem y sobre cómo Hande ha seguido adelante con su carrera. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de esta inmersión en el drama de Hande y Kerem. Agradezco a todos por su tiempo, por su atención y por su participación en este canal. Sus comentarios son muy importantes para mí. Díganme qué opinan, qué les pareció el vídeo, si creen que saben algo más sobre el tema, cualquier cosa que quieran compartir. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Es muy importante para que sigamos creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los misterios de las series turcas y los chismes de sus protagonistas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Quiero añadir un pensamiento final. La historia de Hande y Kerem, aunque con un final agridulce para muchos, nos recuerda la fragilidad de las relaciones humanas, la complejidad del amor y la dificultad de vivir bajo el escrutinio público. Nos enseña que incluso las historias de amor más perfectas pueden tener un final inesperado. Pero también nos demuestra que, después de la tormenta, siempre sale el sol. La vida continúa y cada uno de nosotros tiene derecho a buscar la felicidad, a construir nuevos caminos y a encontrar un nuevo amor, o a simplemente disfrutar de la soltería. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor es un misterio, y que a veces, lo mejor que podemos hacer es aceptar el final, aprender de la experiencia y seguir adelante con la frente en alto. Gracias por acompañarme en este viaje y por compartir su pasión por las series turcas. Hasta la próxima.